En este video vamos a ver las distintas metodologías para hacer la evaluación de la siembra y todo lo que los videos de este canal no tienen una finalidad comercial, simplemente es un canal educativo y por mi parte no es ninguna recomendación o sugerencia de compra de producto, ni tampoco de la institución educativa a la que pertenezco. Un poco para poner en contexto lo que es la evaluación de la siembra. La siembra es el trabajo cultural que persigue la obtención de una población de plantas a través de una máquina que dosifique, conduzca y distribuya las semillas en el terreno. Entonces, para ello, una vez realizadas las regulaciones, en este sentido les dejo dos videos en el cual indican cómo es la metodología para evaluar las sembradoras de grano grueso con dosificador mecánico, y por eso es importante hacer el control de siembra, ya sea la verificación en la distribución espacial, o sea, las distancias entre semillas en cantidad y calidad de siembra, como también es importante hacer una evaluación de la profundidad de siembra. Entonces, dentro de los equipos de siembra podemos encontrar básicamente las sembradoras que se denominan de grano fino, ya sean en sus versiones de labranza convencional o siembra directa, y las sembradoras de grano grueso también en la modalidad de siembra en suelo labrado o siembra directa. Eso va a depender de cada país, y la tendencia actual son ir hacia las sembradoras que se conocen como air planter, que cuando tienen la posibilidad de hacer la siembra tanto de grano fino como grano grueso, o sea que sería una máquina que cumpliría ese doble propósito, y para que cumpla ese doble propósito hay que hacer una serie de alistamientos para dejar en condiciones de realizar la siembra, ya sea para grano fino o para granos gruesos. Vamos a partir de la hipótesis, una vez que esa sembradora ya fue regulada, se regularon los dosificadores, se regularon los marcadores, se regularon listo para trabajar, entonces hay que hacer una evaluación de la siembra para evaluar esos aspectos cuantitativos y cualitativos para tener una calidad de siembra óptima. Entonces, en general lo que se hace es una evaluación estacionario, en lo que se conoce como ensayo en galpón, donde se va a verificar esa densidad teórica. Luego de esa densidad teórica se va a hacer un ensayo dinámico a campo, y luego, una vez que se hicieron esos ensayos, se va a proceder a realizar la siembra. Una vez que se realizó la siembra, es importante evaluar cuál fue ese porcentaje de emergencia de las plantas para tener ese valor de la eficiencia de implantación en la labor de siembra realizada. Entonces, cuando se hacen los ensayos estacionarios, lo que se busca es evaluar la uniformidad entre los dosificadores, si se producen roturas de semillas, si hay algún desgaste entre los dosificadores, y eso es importante determinarlo previo a realizar la siembra, porque una vez que se realizó la siembra vamos a cometer errores, y esos errores son los que luego se van a trasladar en la cosecha del cultivo. En los ensayos dinámicos lo que se trata de verificar es que el tema del patinamiento de la rueda motriz, esa rueda que le da movimiento a los dosificadores, si esa rueda sufre deslizamiento, quiere decir que
esa rueda va a sufrir una traslación, o sea que se va a desplazar, pero no va a girar, y si se desplaza y no gira, no vamos a estar dosificando semillas, y con eso vamos a tener fallos en la línea de siembra. Y por otro lado, es el ensayo dinámico, es el hecho de cómo incide la vibración producida por la rugosidad del terreno, las irregularidades del terreno, y esas velocidades hacen que se produzcan movimientos, sacudidas del tren de siembra, y eso puede generar fallos en la siembra, y con la disminución de esa densidad objetivo de plantas buscada. Y por otro lado también el tema de si hay huellas sobre el suelo, también eso va a generar mayor vibraciones en el tren de siembra. Por otro lado también el tema del rastrojo que quedó en superficie, eso puede también generar algún tipo de problemas en una buena implantación de las semillas. Y la verificación a campo es evaluar la profundidad de siembra, evaluar la evaluación de la profundidad de siembra nos permite que esas semillas emerjan todas en una ventana de tiempo dentro de las 48 horas, y eso nos garantiza una uniformidad del cultivo, y por ende es importante para el rendimiento del cultivo. Por otro lado, en los sistemas de siembra monograno de precisión o grano grueso, es importante la uniformidad del distanciamiento entre semillas, verificar el tema del patinamiento y verificar el tema de las vibraciones en el planteo de semillas. Esto básicamente nos va a dar una verificación cuantitativa de la cantidad de semillas dosificadas y sembradas, y cualitativamente es de manera tal de que hagamos una buena labor de siembra. Y por otro lado, el hecho de los ensayos nos va a permitir determinar cuál es la velocidad de siembra óptima, de manera tal de tener una capacidad de trabajo lo más elevada posible. Cuando evaluamos las sembradoras de grano fino, la metodología va a ser utilizar una serie en cada dosificador, unas bolsitas, de manera tal de recolectar en cada uno de los dosificadores la cantidad de semillas que dosificó cada dosificador. Entonces se va a girar manualmente en lo que sería un ensayo estacionario de galpón, se va a dar vuelta una cantidad de vueltas de la rueda motriz que comanda a esos dosificadores, y se va a ir recolectando las semillas para luego pesarlas, y de manera tal de determinar lo que sería la media, el valor medio, la desviación estándar, y poder sacar algún tipo de conclusión y verificar si alguno de los dosificadores está por fuera de un porcentaje que algunos utilizan del 3% como indicador de un correcto funcionamiento de los dosificadores. Y por otro lado también verificar si el dosificador produce roturas de las semillas para evitar los fallos por fallos de plantas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es la metodología, considerando una sembradora de 25 líneas distanciada a 7 pulgadas y a una velocidad de 7 kilómetros. Se desea sembrar 120 kilos por hectárea de trigo. Entonces este problema es cuántos gramos de semilla deberíamos encontrar en 40 metros. Entonces calculamos el ancho de labor,
calculamos qué área vamos a estar sembrando en esos 40 metros y luego por regla de 3 podemos determinar que en un ensayo dinámico a campo, si haríamos este ensayo, deberíamos encontrar 2,1 kilogramos en 40 metros. Entonces, si durante ese ensayo dinámico, producto de las vibraciones que se producen por las irregularidades del terreno, podemos tener diferencias, o por el patinamiento de la rueda motriz, podemos encontrar diferencias en cuanto a esa cantidad de semillas, y entonces eso nos permitiría corregir algunos errores para evitar tener una siembra deficiente en calidad y en cantidad de semillas. Para el caso de la metodología para evaluar la siembra de precisión o grano grueso, básicamente podemos tener dos metodologías. Una, la que utiliza la distancia promedio, y otra metodología es una metodología basada en la norma ISO, que utiliza la distancia teórica para evaluar esa siembra de grano grueso. Entonces, estamos en un ensayo dinámico, vamos a hacer esa siembra. Previamente en el galpón se verificó la cantidad de semillas que entrega el dosificador de grano grueso. Luego pasamos al ensayo dinámico y lo que se busca es evaluar si esa siembra está acorde al objetivo que buscamos. Entonces, el hecho de hacer un ensayo dinámico, vamos a medir la profundidad de siembra, y además vamos a ir midiendo las distancias entre semillas, y con todos esos datos nos va a permitir poder, luego que el cultivo emerja, determinar qué eficiencia de implantación tuvimos en esa siembra. Y también son datos que dentro del contexto de la agricultura de precisión van a ser de utilidad para poder tener un diagnóstico más acertado, ya que si no tenemos datos vamos a tener mayor incertidumbre, entonces no vamos a poder determinar si la disminución del rendimiento del cultivo se produjo por la siembra o por otros factores en la producción de ese cultivo. Acá podemos observar como el hecho de, para caracterizar, acá tendríamos un faltante, que es la banderita en rojo, y acá en la banderita azul podemos identificar un doble. Entonces, en esta situación que no tenemos planta, vamos a tener una disminución del rendimiento porque falta una planta, y en este caso que tenemos dos plantas juntas, podemos tener una disminución por la competencia entre plantas. Entonces, el primer método es utilizar la estadística descriptiva, y para ello es en función de todo ese conjunto de datos que se tomaron a campo, calcular el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, esto también podría servir para determinar cuál es la velocidad de siembra adecuada. Entonces, podría ser un ensayo a 9 km por hora y otro a 7 km por hora, y evaluar el coeficiente de variación para ver cómo incide en ambas velocidades de siembra y tomar una decisión. Esto es un poco un ejemplo de cómo sería una metodología de evaluar distancias entre semillas, y podemos observar ahí cómo se forma
la campana de Gauss para esa evaluación que se realizó en la siembra. Entonces esto sería una herramienta que podríamos rápidamente evaluar cómo fue realizada, cómo es esa distribución de Gauss de la evaluación de la siembra con el método de la estadística descriptivas. El segundo método basado en el espacio teórico es el de la norma ISO 7256, donde define ese espaciamiento teórico es necesario y la cantidad de mediciones a realizar es de al menos 250 semillas. Entonces tendríamos que tener esa cantidad de datos, y en función de esa cantidad de datos aplicar la metodología de la ISO a través de una serie de índice de múltiples que van a tener en cuenta los dobles o triples, índice de fallos, que son los faltantes de semillas, calidad del índice de alimentación serían los que estarían bien sembrados, o lo que se conoce también como singularidad, y un indicador de calidad de siembra a través de la precisión. Entonces, en primer lugar hay que definir ese intervalo para ubicar los múltiples, y en este índice, en función de esa definición de los intervalos entre 0 y 0,5 de la distancia teórica, vamos a contar qué cantidad de mediciones quedaron dentro de ese intervalo. Para los índices de fallos, definido ese intervalo entre 1,5 multiplicado por la distancia teórica, nos va a permitir determinar qué cantidad de mediciones quedaron dentro del intervalo. Esas cantidades de mediciones que quedaron en ese intervalo lo multiplicamos por 100 dividido la cantidad de mediciones realizadas, nos va a dar un porcentaje de índice de fallos que tuvimos en esa siembra. Y el último indicador es en el intervalo de 0,5 multiplicado por la distancia teórica y 1,5 multiplicado por la distancia teórica. En ese intervalo vamos a tener que determinar qué cantidad de mediciones tuvimos, que va a ser el N2, la cantidad de mediciones, y de esa forma vamos a tener la calidad del índice de alimentación. Por último, el indicador cualitativo de la siembra va a estar dado por la precisión, que se define como la desviación estándar del intervalo sigma 2, que son las distancias entre semillas, ahora sí los valores que obtuvimos de solamente los que se encuentran en ese intervalo de 0,5 que vemos acá y 1,5 de la distancia teórica. Y esa desviación estándar dividido la distancia teórica nos permite calcular, multiplicado por 100, un porcentaje de la precisión. Entonces, según estos dos autores, Katzman y Smith, mencionan que la siembra se considera aceptable si ese valor de precisión es menor al 29%. Si de esa ecuación de precisión consideramos 29%, 0,29, podemos, teniendo la distancia teórica, podríamos determinar cuál es esa desviación estándar en la siembra. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo utilizando estas dos metodologías como para clarificar mejor el uso de ambas metodologías. Entonces vamos a plantear una situación de 24 mediciones en la cual obtuvimos distintas distancias entre semillas. Si seguiríamos la metodología de la norma ISO, acá tendríamos que haber realizado
250 mediciones, pero para simplificar el ejemplo lo dejamos en 24 mediciones y vamos a aplicar ambas metodologías. Y por otro lado, la distancia teórica, que es un dato del fabricante, la vamos a tener como dato, y en este caso va a ser de 20 centímetros. Entonces, la primera metodología era determinar el promedio, que nos dio 214 milímetros, la desviación estándar, que nos dio 79 milímetros, y el coeficiente de variación, que nos dio 36,9 centímetros. Perdón, 36,9%. Entonces ahí tendríamos los datos aplicando el Excel de los tres indicadores de la estadística descriptiva. La segunda metodología era definir los intervalos relacionados con esa distancia teórica. Entonces sabíamos que la distancia teórica es 200 milímetros o distancia de referencia. Vamos a determinar el índice de faltantes, entonces vamos a identificar en la planilla los tres índices, el de faltantes, el de singularidad o calidad de lo que serían los bien sembrados y los de múltiples semillas. Entonces, definidos los tres intervalos, vamos a ir a identificar qué cantidad de mediciones tenemos en cada intervalo. Entonces, en el intervalo de múltiples tenemos dos mediciones, 45 y 10, que estarían en la medición 18 y la 22, con lo cual, y tenemos una tercera en la 24, que es 100, que la norma define que los intervalos con el valor de 100 que está incluido dentro de ese intervalo. Entonces tenemos tres mediciones, dividida la cantidad de mediciones totales, que es 24, multiplicados por 100, nos da 12,5%. Ahora vamos a identificar los faltantes. Recién vimos los múltiples, ahora vamos a ver los faltantes. Entonces la medición que está dentro de ese intervalo es la número 14, con 372 milímetros. Tenemos la 15, que es 307. Entonces tenemos dos mediciones dividido 24, que es el número total de mediciones, nos da un 8,3% de los faltantes. Y si determinamos la calidad del índice de alimentación o singularidad, vamos a tener 19 mediciones dividido 24, nos da 79,1%. La suma de los tres índices tiene que dar 100%. Entonces ahora vamos a calcular la precisión, y para poder calcular la precisión hay que sacar de los datos los valores que estuvieron fuera del intervalo entre 0 y 300 incluido. Entonces sacamos todas esas mediciones y procedemos a calcular cuánto es el valor de la desviación de sigma 2, que son los valores, considerando solamente los valores que están en ese intervalo A, y calculado el sigma 2, y teniendo como dato que los 200 milímetros, sacamos que la precisión es del 18,2%, que estaría por debajo del 29% que sugieren estos autores como una siembra aceptable. Hay una publicación que plantea, en función de esos valores de calidad del índice de alimentación, índice de múltiples, índice de fallos, plantean una propuesta para evaluar la siembra, clasificándola como muy buena, buena, moderada o insuficiente, y siguiendo los valores que tuvimos en el ejemplo, en la cual utiliza el valor de A,
que es la calidad del índice de alimentación, el índice de múltiples, que era el D, y el índice de fallo, que era el M, podemos determinar que la siembra realizada en función de esos datos sería una siembra insuficiente, porque tenemos que ese valor de A es de 79,1 y según esta propuesta tendría está por debajo de 82,3, y eso hace que la siembra realizada sea insuficiente. Entonces, algunos valores de Argentina en cuando se aumenta la velocidad de siembra, esa singulación que va disminuyendo por el hecho de ir aumentando la velocidad de siembra. Entonces en Argentina el promedio nacional de pérdidas corresponde a 402 kilos por hectárea debido a una excesiva velocidad de siembra. Esta información, sugiere como tolerancia que el coeficiente de variación sea menor al 20% para la siembra de maíz. Entonces, y que se pierde por cada 10% de aumento en el coeficiente de variación alrededor de 3 quintales por hectáreas por ese elevado coeficiente de variación, hasta el 60% en el cual se obtuvo casi 8 quintales por hectárea. Esto es el efecto debido al distanciamiento entre plantas. Y en cuanto a la uniformidad temporal, que hace referencia a problemas en la profundidad de siembra, esta publicación nos dice que se pierden alrededor de 7% con una hoja de retraso, o sea que en este caso podemos ver la diferencia entre una hoja de retraso entre ambas plantas. Eso tiene una incidencia del orden de 5 quintales y medio por hectárea por esa falla en la uniformidad temporal para el cultivo de maíz. Estos son algunos prestadores de servicio en el cual brindan como información a través del uso de drones, el tema de la densidad de plantas, la distribución espacial, esto es el distanciamiento entre plantas, y la distribución temporal a través de inteligencia artificial, el hecho de determinar cuál es esa variación en la emergencia del cultivo y tener datos como para tener un mapeo de cómo fue a través de muestreos realizados a campo, a través de drones y con inteligencia artificial, tener esa información para poder evaluar esa siembra realizada.